de la Academia como judío oriundo de España. Es decir, se está refiriendo a los descendientes de los judíos que salieron de España en la época de la expulsión. Pero esa definición, en definitiva, está hecha con criterios genealógicos y yo quiero ampliarla a criterios culturales. Los sefardíes que salieron de España en épocas más o menos, y luego volveré a incidir en algo que ya se ha dicho, en épocas de finales del siglo XV, salieron de España llevándose no solamente las costumbres y los ritos sefardíes o judíos de la España medieval que habían desarrollado sus antepasados. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy en mi Ketubá, ahí se dice que según las normas de las leyes de Castilla, y así es como se redactan. Pues bien, sobre todo y especialmente lo que es el mayor síntoma de cultura o el gran factor cultural, que es la lengua, como ya se ha comentado, es decir, las diversas lenguas que había en los reinos españoles medievales. Y es desde ese punto de vista, es decir, de la cultura y de la lengua, es en lo que voy a desarrollar más o menos mis ideas. Esas culturas y lengua españolas de la época de la expulsión son el núcleo a partir del cual se ha desarrollado una cultura sefardí autónoma y una también autónoma evolución de la lengua. Durante siglos, la comunidad sefardí se ha servido de esa lengua como propia de comunicación y también de creación literaria. Y es este aspecto de perduración de una lengua que en su desarrollo autónomo no ha dejado de ser hispánica, lo que nos permite determinar nuestro objeto de estudio según criterios culturales. Teniendo en cuenta que la producción literaria de un pueblo suele estar condicionada por los acontecimientos históricos y sociales que le toca vivir a cada grupo, no tengo más remedio que hacer una breve exposición histórica del mundo sefardí. Pero dado que nos encontramos ante una vasta extensión temporal, medio milenio, y también geográfica, más que descender a los pequeños detalles particulares, me limitaré a trazar, tanto en el caso de la historia como en el de la literatura, las grandes líneas directrices que permiten caracterizaciones globales. Y por favor, un cuarto de hora o 10 minutos antes de acabar mi tiempo me avisas sin piedad, para correr o cortar. Bien, pasemos en primer lugar a hablar brevemente de la historia. Como esbozo de periodos históricos se han señalado 3 periodos fundamentales, designados como abiertos el primero y el último y como cerrado el del medio. Al hilo de la exposición iré explicando qué es eso de abierto y cerrado. El primer periodo es desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII. El segundo periodo, denominado cerrado, de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Y el tercer periodo, que también lo denominamos abierto, de mediados del siglo XIX a la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la salida de España, ese primer periodo que acabo de mencionar, desde finales del siglo XV a finales del siglo XVII, y como ya se ha dicho, lo mencionó Javier y también Aitor, no se inicia en 1492, sino a raíz de esos desmanes y matanzas que se desataron en España en 1391. Con seguridad no tenemos muchos datos documentales de dónde fueron estos judíos que salían de España en ese momento, pero concretamente en Marruecos sí tenemos constancia de algún rabino que escribe textos poéticos en hebreo, diciendo además bien en el acróstico o bien en el inicio del poema que su origen es Cataluña o el Levante español. Es decir, que evidentemente en esos momentos también salieron judíos de España. Pero tampoco finaliza el éxodo, como también se ha mencionado antes, en 1492, porque
el flujo humano de conversos, hubo muchos judíos que no se marcharon de España, sino que se convirtieron. El flujo humano de conversos procedentes, en este caso tengo que hablar de la península ibérica. Recuérdese que entre 1581 con Felipe II y 1668 con Carlos II, España y Portugal constituyen un solo reino. Este trasiego de conversos dura hasta bien entrado el siglo XVII. Tenemos una prueba clarísima de ello porque se ha recogido el romance de la muerte del príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos, en las comunidades de Oriente, las comunidades sefardíes del Imperio Otomano. El príncipe Don Juan murió en 1497, es decir, cuando la expulsión ya se había producido. Así que tuvo que llegar a conocimiento de estos judíos de Oriente a través de los conversos que iban llegando y conocían el romance, lo cantaron y se ha mantenido hasta prácticamente el siglo XX ese romance. En 1492 los judíos son expulsados de Castilla, Aragón y también de Sicilia, que era propiedad de la corona de Aragón, y las vías de salida fueron, también se han mencionado, pero conviene repetirlo, por el norte a Navarra, donde con el paso del tiempo dejamos de tener noticias de ellos, por el oeste a Portugal, donde en 1497 se verían sometidos forzosamente a la conversión. No fue como la expulsión de España, en que podían convertirse o marcharse. Aquí sí o sí los convirtieron. Y por también muchos de estos fueron saliendo poco a poco, cuando pudieron, hacia los Países Bajos y hacia Italia o el sur de Francia. Y por el sur salieron hacia África y por el levante hacia Italia, que para muchos fue lugar último de viaje y para otros fue simplemente una escala para llegar al mundo del Imperio Otomano y del Oriente Mediterráneo. Recuérdense que Israel estaba ahí como foco de aspiración de llegada, y Israel en estos momentos pertenecía al Imperio Otomano. Vamos a ver la formación de la diáspora sefardí. Con el paso del primero al segundo de los periodos antes mencionados, la diáspora sefardí va quedando conformada en tres grandes áreas. Una a occidente, en el norte de África, con núcleos predominantes primero en Fez y luego en Tetuán. Y otra más extensa al oriente, dentro de las fronteras del Imperio Otomano, donde las ciudades de Constantinopla y Salónica en todo tiempo, Adrianópolis, es decir, Edirne, en los primeros, y esto motivado porque allí estaba asentado en un principio la corte del sultán, y Esmirna en épocas más tardías, se constituyen a su vez en focos irradiadores hacia otras ciudades menores que acaban por cubrir en tupida red la siguiente amplia extensión territorial que detallo yendo de oeste a este y de norte a sur. Casi toda la península balcánica, las islas del Egeo, las costas de Anatolia, Siria, sobre todo la ciudad de Alepo, Israel, sobre todo Jerusalén y Safed, y Egipto, sobre todo El Cairo y Alejandría. O por decirlo en términos contemporáneos y en lo que a Europa se refiere, en lo que hoy son los estados de Turquía, Grecia, Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Croacia, aquí pocos, Macedonia, Bulgaria y el sur de Rumanía. A ello hay que sumar las ciudades de Budapest y de Viena, ciudad esta última donde a partir de 1718, por uno de los muchos acuerdos que hubo entre el Imperio Austrohúngaro y el sultán y los sultanes de Oriente, en que después de una guerra se firmaba una paz y en esos momentos se permitió el traslado de población o el asentamiento de población tanto de súbditos otomanos como de miembros del Imperio Austrohúngaro al Imperio Otomano. Entonces hubo bastantes sefardíes que emigraron a Viena y crearon una comunidad riquísima que tiene además facetas muy interesantes, teniendo en cuenta que allí fundamentalmente lo que había eran judíos askenazíes. Entonces ahí hay una combinación, un intercambio cultural entre unos y otros. Entre ambas, la del norte de África y la otomana,
quedan las comunidades sefardíes italianas establecidas en Ferrara, Pisa, Venecia y Liorna. Y al norte de todas, las de los Países Bajos, donde Ámsterdam acaba engendrando la de Hamburgo al este, la de Londres al oeste y las antiguas del Caribe y más tarde de Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Esa es más o menos, aunque con el paso de los siglos, evidentemente, porque claro, la de Londres con Cromwell, la de la llegada a las dos Américas, a Curazao y luego a Nueva York, etcétera, etcétera. Así conformada la diáspora sefardí, el segundo periodo, adjetivado de cerrado, se caracteriza porque la gran masa sefardí, que es la integrada en el Imperio Otomano, ve interrumpido casi todo contacto con el país de origen, es decir, con España. No era como antes en el primer periodo, en que la llegada de conversos de alguna forma mantenía abiertas o el conocimiento de lo que estaba pasando en España. Por los motivos que luego diré, vamos a dejar desde ahora de ocuparnos de los sefardíes establecidos en los Países Bajos, Italia y sur de Francia. Vamos a examinar ahora con un mayor detalle el devenir histórico de los sefardíes establecidos en el Imperio Otomano. Cuando a partir de 1492 muchos sefardíes buscan el cobijo que les ofrece el sultán Bayaceto II, hay muchas leyendas al respecto. Se dice que los acogió con los brazos abiertos, que no se entendía cómo los reyes cristianos de Occidente los expulsaban. Sea como sea, el hecho es que llegaron a las lindes del imperio y allí se asentaron. En estos momentos el Imperio Otomano dominaba sobre una vasta extensión geográfica. Recuérdese que para pasmo de la cristiandad, el padre de Bayaceto, el sultán Mehmed II, había conquistado en 1453 la ciudad de Bizancio, que es una de las ciudades que más nombres distintos ha tenido a lo largo de su historia. Bizancio, Constantinopla, Estambul, etcétera, etcétera. Esta había sido la capital durante mucho tiempo del Imperio Romano de Oriente. No voy a ocuparme de las conquistas y expansión de los siguientes hijos de este sultán, simplemente mencionar que Solimán, llamado el Magnífico en Occidente, y yo recuerdo que me contaban en el colegio, porque cada uno explica la historia como quiere, que era Solimán y el pirata Barbarroja. Claro, Barbarroja no era un pirata, era el almirante de Solimán el Magnífico, pero como había conquistado a los españoles, a Argelia y Orán, pues era el pirata turco. Y simplemente recordar que Solimán en 1529 puso sitio a la ciudad de Viena, que no cayó en manos turcas porque por casualidad los reyes cristianos que se pasaban la vida haciéndose la guerra unos a otros, ahí el rey de Polonia decidió acudir en ayuda de Viena y consiguieron levantar el cerco de los turcos. A la muerte de Solimán, el imperio comprendía de oeste a este, desde las fronteras de Austria y las llanuras de Hungría al Yemen y el Golfo Pérsico, y de sur a norte desde Argel al Cáucaso y a las riberas del Mar Negro. Vamos a ver cuál era la situación de las comunidades sefardíes dentro de este imperio. Dentro del imperio, que solo se ocupaba de las minorías y no podía ser de otra forma, porque al dominar todo ese territorio tenía que ser así su política, lo único que le importaba es que le pagaran los impuestos y que no hubiera sublevaciones ni alteraciones. Y por lo demás dejaba a todas sus minorías y también a los sefardíes una libertad prácticamente absoluta de organización. Así pues, la colectividad sefardí, articulada en comunidades urbanas y cerrada en sí misma, ha gozado a lo largo de los siglos de una suficiente autonomía con sus propios dirigentes, tribunales rabínicos, administradores y, lo que es más decisivo, su propio sistema de enseñanza.
eso ha sido un arma de doble filo, en el sentido de que evidentemente el judío español se ha mantenido a lo largo de los siglos, no como se dice por un tópico por el amor a España, sino porque era su propia lengua y su propia identidad dentro del conjunto otomano. Pero sucede que a lo largo de los siglos muy pocos aprenden turco. Ya veremos qué problemas pudo traer eso con el tiempo. La benevolente acogida en el ambiente otomano hace que, tras los esperados desajustes y penurias del establecimiento en un nuevo lugar, la favorable situación económica de las comunidades, muchos de cuyos miembros, favoreció eso, la buena situación económica, muchos de cuyos miembros llegaron a enriquecerse con el comercio y la industria, especialmente del vidrio y de la industria textil. De hecho, las fábricas sefardíes de Salónica producían los uniformes de los genízaros, que era el ejército más importante que tenía el sultán a su disposición. Ello quiere decir que efectivamente era un patrimonio exclusivo de sefardíes de Salónica. Y también eran los judíos los más buscados médicos. De alguna forma habían trasladado el conocimiento de la medicina que nos ha descrito antes Javier, también intérpretes y también los más buscados embajadores, lo cual era bastante normal, porque un embajador en definitiva es un espía. Y los sultanes preferían enviar a un judío como embajador a los reinos cristianos porque no iba a ser un agente doble, y sin embargo un griego sometido de religión cristiana sí podía llegar a algún acuerdo con los elementos cristianos a donde iba a servir de embajador o de emisario de los sultanes. Hubo también no pocos judíos que con los exclusivos méritos de contar con una cuantiosa fortuna y conocer el turco, que algunos hubo, lograron medrar en la administración otomana en calidad de banqueros de los sultanes y de los agás del cuerpo de los genízaros. No sé si les queda muy claros qué eran los genízaros. Los genízaros eran niños raptados a los pueblos sometidos. Iban por ahí los oficiales de mayor rango, raptaban los niños y se los llevaban a Constantinopla. Lo primero que hacían con ellos era convertirlos al Islam. El niño que servía para la música lo destinaban a cantor o bailarín en la corte del sultán. El niño que servía para el dibujo, pues como ilustrador de los muchos manuscritos iluminados que se han conservado. Y los que no servían para nada, pues al ejército. Y desde muy pequeños los enseñaban las artes militares, constituyendo un ejército feroz que en algún momento se pudo equiparar a los pretorianos del Imperio Romano, llegando a nombrar y deponer sultanes a su antojo y consideración. Pues bien, hay esos judíos que llegan a entrar en la administración otomana, pero en tal tarea encontraron la fuerte oposición de los armenios, que hacia los principios del siglo XIX consiguieron ganar la partida a los judíos, convirtiéndose en prestamistas de agás y de sultanes. A través de los siglos de su permanencia en tierras otomanas, 3 fueron los males que de forma casi endémica padecieron las masas sefardíes, que fueron los desmanes de los genízaros. Eso era también común a todos los otros grupos, no solamente contra los judíos. A esta levantisca tropa, que ya he mencionado quiénes eran, en 1826 tuvo que acabar por la fuerza con ellos el sultán Mahmud II. Y cuando digo por la fuerza es que ordenó su matanza general a lo largo de todo el imperio. Había estado preparando con tiempo otros soldados y dio la orden, y concretamente si conocen ustedes o han estado alguna vez en Estambul, en la plaza del hipódromo, que está allí al lado de Santa Sofía, allí hubo una matanza generalizada de genízaros en estos momentos. Es decir, estos desmanes de los genízaros, los abusos y extorsiones de los valíes, es decir, de los gobernadores,
porque esto también es comprensible. Sucedía lo siguiente: el cargo de gobernador se compraba habitualmente, no era, digamos, una designación a dedo del sultán, sino que fundamentalmente se compraban estos cargos. Entonces, cuando llegaba el gobernador a la zona que le había tocado gobernar, lo primero que quería era recuperar la pasta que había soltado para ocupar su puesto. Así que impuestos a toda la comunidad que le tocaba gobernar, entre ellos muchos judíos, claro está, y también no judíos. Y el tercer problema fueron las acusaciones de crimen ritual. Supongo que todos saben a qué me refiero, pero por si acaso no lo saben, me explico. Se ha acusado, este es un crimen, es una calumnia antigua, nacida en Alemania en la Alta Edad Media, en que se acusaba a los judíos de fabricar las tortas de Pascua con sangre de niño cristiano. Hubo muchas calumnias de este tipo a lo largo del Imperio Otomano, fundamentalmente provocadas mayoritariamente por sus convecinos griegos. Hubo pocas denuncias de musulmanes, mayoritariamente de griegos. Las más importantes, las más sonadas porque tuvieron repercusión internacional, fueron las producidas en Damasco y en Rodas en 1840, en el mismo año. La de Damasco porque además allí se implicaron el embajador de Francia y el embajador de Inglaterra, acusando también a los judíos dando razón a los que los habían acusado, colgaron al rabino, colgaron a varios miembros de la comunidad hasta que la cosa se disipó. Pero en Rodas ocurrió lo mismo, apresaron al rabino, a los miembros de la comunidad y mandaron enviados al sultán porque se conoce que no veían la cosa demasiado clara, y el niño que decían que había desaparecido y que lo habían matado apareció en otra isla cercana y afortunadamente liberaron a los miembros de la comunidad detenidos. Vamos a pasar al declive del Imperio Otomano. Tras el reinado de Solimán comienza el lentísimo declinar del imperio, que durará desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XX. No voy a detallar quiénes fueron sus enemigos, primero Venecia, después el imperio austrohúngaro, después Francia, después Inglaterra, para irse comiendo poco a poco al que consideraban y llamaban el enfermo de Europa. Pero de todas formas, a principios del siglo XIX, el Imperio Otomano seguía dominando sobre una enorme extensión de territorios. En Europa, toda la península balcánica, lo que suponía la sumisión de rumanos, búlgaros, serbios, bosnios, albaneses y griegos. En Asia, los territorios comprendidos, que comprendían Asia Menor, Siria y Arabia, y en África, Egipto y lo que entonces se llamaba Tripolitania, que es más o menos, lo podemos equiparar a la Libia actual. A los sefardíes de aquellas tierras les tocó vivir y sufrir y participar en interminables periodos de guerra, de entre los que solo voy a mencionar, por más cercanas a nosotros, las surgidas desde el último tercio del siglo XIX, que son la independencia de una parte de la actual Grecia, tras una guerra que duró de 1821 a 1829. La guerra ruso-turca de 1877-78. La italo-turca por Tripolitania en 1911. Las guerras balcánicas de 1912-1913 y la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, a cuyo final Turquía, que se había aliado con las potencias perdedoras, estuvo a punto de desaparecer como nación, desastre del que escapó gracias al empuje de Mustafa Kemal, llamado Atatürk, es decir, padre de los turcos, y a su victoria en 1922 sobre los griegos, quienes, con el beneplácito de Inglaterra y con la idea de recuperar la Magna Grecia, habían ocupado en 1919 una gran parte de Anatolia. Llegaron de hecho hasta casi la ciudad de Ankara y allí los detuvo Atatürk. Consiguió ir echando a los griegos hasta Esmirna, que era la ciudad que habían tomado y que estaba a sus bases, y los echaron al mar, como dicen los turcos, y de hecho
eso fue la ruina en aquellos momentos de Esmirna, ciudad que fue incendiada por los griegos en su retirada y que acabó, ya de paso lo adelanto por si no llego después a poder decirlo, acabó con la prensa sefardí de Esmirna, porque al llegar los turcos a recuperar la ciudad, acusaron a los dos directores de periódicos en Esmirna que había en esos momentos de haber colaborado con los griegos y tuvieron que salir por piernas para otros lugares porque se arriesgaban a que los mataran. Pues bien, con Atatürk primero abolió el sultanato en 1922, luego el califato en 1924. Proclamó la Primera República en 1923, que definió como nacionalista, popular y laica. Vamos, como ahora el Erdogan en cuestión, que debe estar pegando saltos en su tumba a Atatürk. Años más tarde, en 1932, el nuevo país entró a formar parte del concierto de la Sociedad de Naciones y luego de su heredera, las Naciones Unidas. Y de paso sí tengo que mencionar que en 1927 impuso el cambio de la grafía del turco. Hasta esos momentos el turco se escribía con caracteres árabes, pero a partir de 1927 y casi del día a la mañana ordenó que se pasara a escribir con caracteres occidentales, lo cual evidentemente provocó un tiempo de desconcierto total porque ni alumnos, ni profesores, ni las gentes estaban preparados para un cambio tan brutal, y de alguna forma también influyó en que los sefardíes del imperio en estos momentos empezaran a pasar de escribir en caracteres hebreos a caracteres occidentales. A los periodos bélicos que he mencionado hay que sumar las alteraciones internas que afectaron también a los sefardíes. Me estoy refiriendo a la revolución en 1908 de los llamados jóvenes turcos, estos aburridos del régimen despótico en que estaba gobernando Abdülhamid II, quien había dado la Constitución él mismo, pero que después él mismo la anuló y gobernó durante 31 años con un sistema en que los librepensadores y cualquiera que opinara en contra de él se arriesgaba a ser ahorcado o eliminado o desaparecido. Y dentro de estos librepensadores había bastantes grupos de sefardíes, concretamente uno de ellos, Abraham Galante, que fue uno de los historiadores más importantes sobre el mundo otomano y sobre el mundo sefardí en el Imperio Otomano, tuvo que salir corriendo hacia el Cairo y allí fundó un periódico, y hasta que no acabó el desterramiento de Abdülhamid, en definitiva, que fue desterrado y se le mandó prisionero a Salónica, muchos de estos librepensadores no pudieron volver a su tierra. La revolución de los jóvenes turcos y la consiguiente proclamación de igualdad de derechos civiles para todos los súbditos otomanos, sin distinción de religión o de credo, puso un grave asunto sobre el tablero, que es el servicio militar obligatorio de todos los jóvenes otomanos. Hasta ese momento los sefardíes podían eximirse del servicio militar pagando un impuesto que no les obligaba, pagaban el impuesto y no tenían que hacer el servicio militar, pero ahora sí. Los judíos, primero, problemas para hacer el servicio militar, primero la comida. Ya se sabe que los musulmanes no comen cerdo, pero las prescripciones religiosas de kasherut no se daban justamente en el ejército. Después, el desconocimiento, como ya he mencionado antes, del turco. Muchos no sabían turco, muchos de los reclutas. Y si el sargento decía a correr y los sefardíes, los judíos, se quedaban parados, el sargento muy contento no se quedaba, desde luego. Y también que los judíos reclutados no hicieron un real servicio de armas, sino que se los utilizó como obreros del ejército. Es decir, cuando había que abrir túneles, abrir carreteras, talar bosques, etcétera, eran los judíos y otras minorías religiosas los que lo hacían y no los reclutas otomanos.
Eso quiere decir que a partir de 1912, al concluir la Primera Guerra Balcánica, bien, es un acontecimiento de gran importancia, se produjo un hecho excepcional para los judíos del Imperio Otomano, que fue el paso de manos turcas a griegas de la ciudad de Salónica, donde la población judía había llegado a ser mayoría. Desde los mismos comienzos de la ocupación de la ciudad, los griegos, que habían sido los enemigos tradicionales de los sefardíes en el Imperio Otomano, siguieron manifestando su antisemitismo. Así que cuando Venizelos ocupaba, el primer ministro Eleftherios Venizelos ocupaba el poder, evidentemente se ponían en marcha un montón de prácticas antijudías, como negarles el voto, como etcétera, etcétera, de todas formas. Incluso hubo un pogrom en Salónica en 1931 en que se quemaron casas de judíos, etcétera, etcétera. Y otro hecho muy grave para el judaísmo de Salónica, el culto y rico judaísmo sefardí de Salónica, fue el incendio de 1917, en que se quemó el centro de la población de la ciudad, que era el habitual hábitat del mundo sefardí. Se quemó prácticamente, muchos dicen que fue un incendio provocado. Por otra parte, el ejército de los aliados, que estaba, el ejército de Oriente, como se llamaba, que estaba allí en Salónica con sus barcos, no prestaron el agua de sus barcos para apagar el incendio. Esa parte de la ciudad antigua que se quemó, las expropiaciones se llevaron a cabo de una forma enormemente injusta y no se devolvió el dinero a los auténticos propietarios, lo cual quiere decir que muchísimos sefardíes de la ciudad quedaron prácticamente en la ruina y tuvieron que emigrar. Muchos de estos acontecimientos que he señalado provoca una fuerte corriente de emigración de los sefardíes de los Balcanes a diferentes países europeos como Italia, algunos pocos a España y sobre todo a Francia. También a África. Concretamente se sabe que sefardíes de Rodas emigraron a Rodesia, por eso de que se parecía el nombre Rodas, Rodesia, era algo que parecía más cercano. A Israel, recordemos que en 1917 se había dado la declaración Balfour, que en principio permitía, que estaba bajo el mandato británico en esos momentos, permitía la entrada de judíos y sobre todo a las dos Américas, tanto del norte como del sur. Esta emigración fue sobre todo de gente joven que se marchó de los antiguos lugares donde habían vivido sus ancestros, y este periodo lo denominamos abierto porque los sefardíes se abren ¿a qué? Al ancho mundo, ya no a España, sino a todos los lugares. Pues voy a pasar a la literatura. ¿Cuánto me queda, mi querido amigo? 2:30, tenía hasta... Casi media hora. Bueno. No voy a hablar ni me voy a ocupar de la literatura de los sefardíes occidentales, es decir, los de Ámsterdam, etcétera, porque lo que se produce es en una lengua muy parecida a la de España y sus fuentes de inspiración no son precisamente no tienen nada que ver con las fuentes de inspiración de sus colegas del Imperio Otomano. En todos estos lugares, primero el español y después el portugués va desapareciendo como lengua de cultura y va pasando al holandés en los Países Bajos, a los dialectos italianos en Italia, al francés en el sur de Francia y posteriormente al alemán en Hamburgo y al inglés en Inglaterra y en Estados Unidos. Bien distinta es la situación lingüística, como mencionó Aitor antes, dentro del hábitat del Imperio Otomano. Hablando de la literatura, tampoco me voy a ocupar de la literatura de los judíos de Marruecos, porque sencillamente hasta entrado el siglo XIX no ha habido imprentas. En consecuencia, se ha conservado allí la tradición oral muy fuertemente y nos han llegado manuscritos, pero no tenemos muestras de producción literaria por la falta de imprentas. Voy cortando algo.
Por el papel relevante que tuvieron las imprentas, sí tengo que mencionar determinadas ciudades italianas, como fueron Pisa y Venecia, y sobre todo la ciudad de Liorna, en donde, y esto es de especial importancia, muchas obras producidas en Oriente por sefardíes del Imperio Otomano fueron reimpresas en reediciones en Liorna y vendidas y pasadas al mercado de Marruecos. Y de alguna forma, Liorna ha servido como una especie de puente cultural entre la producción literaria del Oriente otomano a los judíos sefardíes de Marruecos. Incluso en algún caso con acomodaciones muy interesantes, como son pues escribir con kaf para representar el sonido J del español, que ya era el usado mayoritariamente, aunque también se ha dicho hijo en Marruecos, pero también se decía hijo. En consecuencia, escribían con la letra kaf, que al escribir en aljamiado ese era el sonido J. Unos interesantísimos cambios de todo tipo. Y además, y de eso me he ocupado en algunos artículos, hay una muy curiosa falta de entendimiento en ocasiones por parte de los sefardíes de Marruecos de textos literarios producidos en Oriente, sobre todo en materia de turquismos. Cuando dentro del texto literario hay metido un turquismo, el sefardí de Marruecos no tiene por qué entenderlo y lo reinterpreta como quiere, a veces con reinterpretaciones verdaderamente divertidas e hilarantes. Evidentemente, como he mencionado antes, la literatura de los sefardíes está muy cercana y muy ligada a los acontecimientos históricos que les ha tocado vivir. Y podemos establecer 3 hitos importantes en la producción literaria. Primero, el devenir del siglo XVI. Después, los principios del siglo XVIII como punto de arranque de la eclosión de las letras judío-españolas, y los mediados del siglo XIX como inicio de la apertura del mundo sefardí de los Balcanes a la cultura de Occidente. Conviene recordar que hasta casi la Segunda Guerra Mundial esta literatura se ha escrito con letras hebreas, lo que llamamos aljamiado. Y conviene hacer otra precisión. Para establecer una cierta clasificación en todo el material literario que nos ha llegado. Observada en su conjunto y atendiendo a sus fuentes de inspiración, a su temática y a su finalidad, podemos distinguir en la literatura judío-española 3 planos. El religioso o patrimonial, el secular o adoptado y el transmitido por transmisión oral. Tengo que explicar los 2 primeros conceptos, es decir, el patrimonial y el adoptado. Hay que tener en cuenta que para el sefardí, como para el judío en general, lo religioso es una categoría que incide sin límites precisos en la vida cotidiana. Entendido así el concepto, casi toda la literatura sefardí producida hasta la revolución cultural de mediados del siglo XIX resulta ser literatura religiosa y que, como pertenece esa literatura a las fuentes tradicionales de todos los judíos, podemos llamarlo literatura patrimonial, porque pertenece al patrimonio de toda la colectividad. Por otra parte, a partir de mediados del siglo XIX, esta literatura patrimonial no desaparece, pero empieza a convivir con géneros seculares de reciente adopción, de ahí que la denominemos adoptada. Esta literatura adoptada es mayoritariamente de inspiración francesa y está expresada en un neojudeo español, lo que ya se ha mencionado, muy evolucionado y distanciado de su secular antecedente hispánico. Paralelamente a los géneros patrimoniales y a los géneros adoptados, corre la corriente de la literatura de transmisión oral, es decir, el romancero, el cancionero, el refranero, los cuentos de tradición oral, de los que no voy a ocuparme. Como es imposible abordar todo lo que se escribió en el poco rato que este señor me va a dejar, no tengo más remedio que acortar a lo mínimo. Así que voy a aludir simplemente a la producción literaria del siglo XVI y las traducciones de la Biblia,
la literatura del siglo XVIII, que consideramos como el siglo de oro de las letras sefardíes, y el siglo XIX y la influencia europea. El siglo XVI, que es la época de asentamiento, lo primero y lo que nos importa son generalmente lo que se produce son traducciones de obras del hebreo. Pues el Pirkei Avot, la Agadá de Pesach, que evidentemente son textos que hacen falta para la liturgia casera o sinagogal. Y no voy a mencionar otras obras traducidas, que hay muchas y diversas, pero sí mencionaré las traducciones de la Biblia, la traducción de la Biblia por excelencia. Se publica en 1547 en Constantinopla el texto completo del Pentateuco en 3 columnas. Columna en hebreo, columna en judío español y columna en neogriego. Evidentemente, esta columna en neogriego estaba destinada a los judíos romaniotas, hablantes de griego, que se ha mencionado anteriormente. A esta tarea de traducción de la Biblia está también, no hay más remedio que mencionarla, la Biblia de Ferrara, pero la diferencia fundamental es que esta está en letras latinas, no como el Pentateuco, que la columna judío-española está en caracteres hebreos, como la columna en neogriego. Las únicas obras que hay producidas en este siglo de contenido profano son las obras de Moshe Almosnino, que nació en Salónica y que provenía de una familia originaria de la ciudad española de Huesca. De los varios libros que escribió, voy a mencionar solamente el Regimiento de la Vida, que es una obra de moral, y la muy interesantísima obra de contenido histórico, Crónica de los Reyes Otomanos, evidentemente de los Reyes Otomanos hasta la época en que él vivió. Pasemos ya al siglo XVIII, que he denominado el siglo de oro de la literatura judío-española. ¿Qué sucede? Pues hay una serie de acontecimientos históricos que provocan esta revolución cultural de tipo religioso siempre. Y fue el movimiento pseudo-mesiánico de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi fue un sefardí nacido en Esmirna, que se proclamó a mediados del siglo como el Mesías esperado por el pueblo judío. Hubo a continuación con sus prédicas una división total entre los adeptos a Shabbatai y los contrarios a Shabbatai, que pasó las fronteras del Imperio Otomano, que llegó hasta Holanda, en que también las comunidades quedaron completamente divididas, y sabemos que incluso tuvo repercusión en el mundo askenazí, en que muchos judíos se lanzaron a emigrar hacia Israel pensando que había llegado efectivamente el Mesías. Es decir, fue una revolución de tipo religioso que alteró todas las comunidades judías de su momento. Este movimiento pseudo-mesiánico se acabó en el momento en que el sultán de turno le llamó a su palacio y le dijo: mira, chico, si me sigues provocando problemas te corto el cuello. Y a continuación, claro, evidentemente Shabbatai dijo sí, buena, y se convirtió al Islam. Conversión al que le siguieron muchos de sus adeptos, creando una secta de enorme interés criptojudía, islámica criptojudía, llamada de los Demnés, que se han conservado de esta secta hasta épocas relativamente cercanas a nosotros. Bien, teniendo en cuenta esta situación de las comunidades, surge como reacción un grupo de rabinos que se dan cuenta de que lo que le pasa al pueblo es que ha perdido la tradición por la lectura, ya no saben hebreo, no son capaces de entrar en las fuentes del judaísmo. En consecuencia, se dan cuenta de que hace falta enseñarles la tradición y la religión judía y sus prácticas y todo lo demás, y la enorme creación literaria que significa la Agadá judía, pero en una lengua que todos entiendan, que es justamente el judío español. Empiezan, por tanto, estos rabinos a producir una serie de obras que ahora veremos cuáles son las de mayor importancia. Hay también en estos momentos judíos sefardíes enriquecidos por el comercio que van a actuar como mecenas de estos autores.
Y otro fenómeno que confluye en estos momentos es la mejora de las técnicas editoriales. Curiosamente, es una familia de judíos askenazíes que habían huido de Polonia por las persecuciones de judíos, que se establecen en Constantinopla, donde Yonah Ashkenazí funda una imprenta, una magnífica imprenta, que estuvo mantenida después de su muerte por sus hijos Nisim y Reubén. Bien, teniendo en cuenta autores dispuestos a escribir, mecenas para pagar los libros y técnicas editoriales, pues se dan las mejores circunstancias para que se inicie este periodo en que se empiezan a producir cientos de miles de libros, todos ellos de temática religiosa, que evidentemente muchísimos de ellos quedan por estudiar, que están esperando que venga personas que se metan en ellos, que los estudien y que los pongan a disposición de todos los interesados. La única obra de tipo profano que se publica en este periodo, que se editó en Liorna en 1778, escrita por David Bahar Moshe Atías, que era un sefardí de Sarajevo, titulada La Huerta de Oro. Es un libro que ahora ha sido objeto de la tesis doctoral de un alumno de Jacobi mío, que se va a publicar dentro de poco, afortunadamente. Bien, de todo este periodo solamente me voy a ocupar de las traducciones de la Biblia, del Meam Loes y de las coplas. La traducción de Abraham Asaf, que se publicó en Constantinopla, que es al texto bíblico completo en caracteres aljamiados, y que además influyó de forma decisiva en todas las traducciones de la Biblia que se hicieron en épocas posteriores. El Meam Loes. El Meam Loes es quizá la opus magna de este periodo. Se trata de un amplio comentario a la Biblia, en que los autores que van haciendo el comentario, porque a esta tarea se aplican cerca de una decena de autores que traspasan el siglo XVIII, comentario a la Biblia en que se van a aducir todo lo que los autores conocen de comentaristas rabínicos anteriores y también sus propias opiniones. Se han estudiado las fuentes utilizadas en el Meam Loes. Su autor, el inventor del sistema, Jacob Juli, dice que ha utilizado veintitantos o treinta y tantos comentaristas anteriores, pero un investigador israelí hace tiempo que hizo su tesis doctoral sobre el tema llegó a encontrar hasta 200 y pico fuentes diferentes. Es decir, quiere decirse que estos gozaban de una enorme erudición rabínica. Jacob Juli nació en Palestina en 1690 y murió en Constantinopla en 1732 a la temprana edad de 42 años. Este nos dice en su introducción que lo va a escribir en judío-español para el pueblo que no sabe hebreo, lo dice literalmente, y que además no entiende ya el judío-español del siglo XVI, lo cual quiere decir que evidentemente ya para esas épocas el judío-español había ido evolucionando con el tiempo. Materiales que podemos encontrar, pues todo lo que se puede de legislativo, es decir, de alajá, y de legendario, es decir, de agadá y otras muchas cosas. Juli redactó el correspondiente el comentario al libro de Génesis y a la mitad de Éxodo, porque murió y no pudo seguir. Le siguió en el mismo punto donde lo había dejado Yitzhak Magriso, que retomó el trabajo allí mismo donde se había acabado el anterior. Completó Éxodo y elaboró el comentario a Levítico y a Números. Y continuó la tarea Yitzhak Argueti con el comentario a Deuteronomio, pero solo el correspondiente a las 3 primeras perícopas del texto, quedando el libro, probablemente el comentario todavía en manuscrito, y no nos ha llegado el comentario completo. Este es el Meam Loes que llamamos clásico. Hay un Meam Loes nuevo y un Meam Loes moderno en el que no puedo entrar.
Otro de los elementos importantes que se empiezan a producir en estos momentos son las coplas. ¿Qué son las coplas? Las coplas, si el Meam Loess nos demuestra el judío español perfectamente capacitado para la creación literaria libre y no dependiendo de la traducción, las coplas nos lo muestran como la creación perfecta literaria en verso. ¿Qué sucede? Pues que las coplas cuentan y cantan historias exclusivamente dedicadas al sefardí, bien desde el punto de vista religioso, bien desde el punto de vista de sus experiencias históricas. Se diferencia, por tanto, del romancero de origen hispánico, que cuenta montones de cosas que no tienen nada que ver con la tradición judía, de la lírica, que se siente influida por la lírica ambiente, etcétera, etcétera. Las coplas las hay de todos tipos y categorías, desde extensión variable, desde 10 estrofas, son poemas estróficos, y eso es importante porque en la mayor parte de los esquemas estróficos están anclados en el estrofismo de la poesía medieval hispánica. Y se da la cosa curiosa que cuando los españoles, a partir del siglo XVI-XVII, influenciados por el endecasílabo y el soneto, abandonaron estos moldes de producción poética medieval, los sefardíes han estado repitiendo estos esquemas estráficos a lo largo de los siglos, cuando en España ya habían desaparecido. De eso he escrito un par de artículos poniendo en comparación unos textos y otros. Son poemas de autor, y bueno, de extensión, eso, de unas pocas estrofas a la más larga que conocemos, con cerca de 1000 estrofas. Son poemas de autor, pero la mayor parte de las veces no nos llegan los nombres de los autores. Por poner dos ejemplos, el poema de la copla de las hazañas de José, de Abraham Toledo. Su nombre, el nombre del autor, aparece solamente en las dos primeras ediciones de Constantinopla 1732 la primera y Constantinopla 1755 la primera, pero desaparece el nombre en todas las posteriores. De la copla que llamamos Los manjares y dádivas de Purim, la primera edición de Esmirna 1739 dice del gran sabio y excelente médico Jacob Uziel. La segunda, de Constantinopla 1778, dice simplemente de uno de los ilustrados, y en las 30 ediciones posteriores nada de nada de nada. Las coplas, por clasificarlas de alguna forma, las podemos clasificar de tipo cronológico. Tipo cronológico quiere decir empezando por la creación del mundo y de Adán y Eva, pasando por los patriarcas, por José y sus hermanos, por Moisés, por cada uno se refleja en estas cada una de las historias que nos cuenta la Biblia y el Midrash, es decir, la leyenda judía, sobre estos personajes. No puedo entrar ahora en cuándo entendemos que empieza a crearse las coplas, porque no me da tiempo. Luego, también se empieza a contar en coplas que tienen un antecedente cronológico, pues montones de historias. Y para que se hagan ustedes idea de hasta qué punto nos cuentan cosas diferentes las coplas, les diré. La repoblación sefardí de la ciudad de Tiberíades en 1740. Una revuelta en la Pascua griega de 1790. Las guerras napoleónicas de 1812. El asesinato de Estado en 1826 de un cortesano, Bejar Carmona, en la corte del sultán sefardí, claro. La guerra ruso-turca de 1877. Un terremoto en Constantinopla en 1884. La salvación en 1886 de un sefardí raptado por unos bandidos y liberado por la policía griega. Los incendios de Salónica de 1890, 1917 y 1921. El pedrisco de Salónica de 1899. Un robo en el puerto de Salónica en 1907. La caída del sultán Abdulhamid en 1909 y las subsiguientes libertades políticas y de prensa. La aparición de un cometa en 1910.
la epidemia de peste de 1913 y la carestía que trajo consigo. Eso para que se den ustedes cuenta de la cantidad de materiales distintos que tratan las coplas. Evidentemente también hay otras categorías, no solamente esta, que tienen un orden cronológico, sino las coplas de moral, siempre desde el punto de la ética judía, en que se recomienda el no apegarse a los bienes ajenos, se recuerda la muerte, se recuerda la necesidad de cumplir con las leyes del judaísmo, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante, a partir de principios, de mediados del siglo XIX, las coplas estas de moral, que hablan de todo este tipo de cosas que les he dicho, al cambiar completamente el panorama sociocultural del medio ambiente, se convierten en textos de críticas de costumbres, pero humorísticas y absolutamente en ocasiones hilarantes. Por ejemplo, se critican en los casamientos por interés, se critican lo que, claro, las coplas las suelen escribir fundamentalmente hombres, las que les parecen a los hombres disparatadas modas femeninas en el vestir, en los peinados, en el bailar, en los juegos de azar, porque de repente se desata una especie de afición tremenda de las mujeres a los juegos de azar, también los hombres, en cómo se buscan novio, que no es que antes que los padres que concertaban los matrimonios, sino que ahora las jóvenes se van a los bailes y allí se encuentran con los chicos y se enamoran, etcétera, etcétera. Entonces nos da todo un panorama social y de cambio de costumbres que a veces parecen realmente textos de transmisión de información sociohistórica, y lo son, claro está. Bien, el siglo XIX y la influencia europea. ¿Me quedan 10 minutos? 5. Te he dicho que me llamaras con 10. Bueno, la influencia europea. Se rompen todos los moldes, se abre a Occidente el mundo sefardí con el fin de la censura a la caída de Abdul Hamid, y se inician un sistema de producción literaria que hasta esos momentos no se había producido. Es decir, la prensa judeo-española. Hay 300 periódicos, muchos de ellos de contenido humorístico. Hay teatro, con cientos de obras, fue el tema de mi tesis doctoral, y salieron 3 tomos de 1000 y pico páginas de teatro sefardí. Novelas, poesía de autor, es decir, es un cambio que también se nota en el lenguaje, porque evidentemente las escuelas de la Alianza, que ya han sido mencionadas y ahora ya las puedo evitar, influyen y llegan a la mente de los sefardíes, sobre todo de los jóvenes y también las chicas, que es un tipo de educación que rompe los moldes tradicionales, todo lo que es el mundo cultural francés y europeo en términos generales. No puedo, pensaba ocuparme solamente del periodismo, pero me lo salto. Y mencionaré simplemente que de todo aquello, y esto es ya para terminar, poco o nada es lo que hoy se produce. Si la lengua está en extinción prácticamente, y la literatura quizá con la excepción de la poesía, pero entre comillas, evidentemente la lengua ya no es creativa para la producción literaria. Los propios sefardíes son en parte culpables de ello, porque a partir de esta ilustración empiezan a considerar el judío español, y de ello también me he ocupado en algunos artículos, como lo llaman jargón bastadreado, y deciden que hay que pasar o al francés o al hebreo los grupos sionistas, o a las lenguas locales, el turco, el búlgaro, etcétera, etcétera, y olvidarse del judío español, que lo comparan con el español y lo consideran algo desastroso frente al español, cuando es un magnífico judío español y no hay por qué compararlo con el español. Entonces asistimos hoy día a la muerte de este mundo cultural a través de su literatura, y solo nos queda a los estudiosos pues hacer ediciones de textos para que todo el mundo hispánico y no hispánico conozca, el mundo interesado, claro, conozca estos tesoros que se han producido a lo largo de los siglos.